Como ejemplo de las ideas de los teoremas de Rho, de valor medio y las definiciones de máximos y mínimos, vamos a usar esas ideas, esos resultados en el siguiente ejercicio. El ejercicio nos pide determinar los intervalos de incremento y decremento de la función f, que está ahí escrita, los máximos y los mínimos locales, y además esbozar la gráfica de la función. ¿Sale? Bien, para ello vamos a hacer una serie de pasos, ¿no? El primer paso será encontrar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Como la función es polinomio, entonces son todos los reales. Bien. Segundo paso. En el siguiente paso vamos a determinar los puntos críticos y los puntos singulares de la función. Recuerden, los puntos críticos donde la derivada es cero, los singulares donde la derivada no existe. Entonces, voy a empezar por los puntos singulares. Puntos singulares es f' donde no existe la derivada. ¿Sí? Entonces necesitamos la derivada. La derivada es 36 más 3x menos 8x cuadrado. Perdón, no es 8, es 3 por 2, 6. 6x cuadrado. Entonces, como es un polinomio, no tiene, pues está bien definido para todos los reales, entonces no hay puntos singulares. En este mismo paso vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos que anulan a la derivada. ¿Sí? Entonces, otra vez necesito la derivada, ya la calculamos, la voy a escribir aquí otra vez. 36x más, aquí hay un error, este debió haber sido un 6. ¿Sí? 36x, perdón, 36 más 6x menos 3 por 6x cuadrado. ¿Bien? Este paso, ahora lo que voy a hacer es factorizar la derivada. No es necesario, pero sí es muy recomendable que lo hagan, porque lo que vamos a estudiar es el signo de la derivada. Entonces es conveniente que la tengamos expresada en factores. Entonces voy a factorizar un menos 6, x cuadrada, menos x, menos 6. Y a su vez, este trinomio lo voy a factorizar con un producto de binomios. Necesito una x aquí, acá también, un 3, un 2, menos y más. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos son los valores que anulan, es menos 2 y 3. Bien, estos puntos críticos, ¿sí?, van a dividir a la recta, ¿sí?, en dos pedazos. ¿Sí? Esto lo voy a poner. Fíjense que estos dos puntos críticos, si los ubicamos en la recta, entonces aquí está el menos 2 y 3, dividen a la recta en tres pedazos. Lo que está a la izquierda del menos 2, lo que está entre menos 2 y 3, y lo que está a la derecha del 3. ¿Sí? Tenemos tres, esos puntos críticos dividen la recta en tres pedazos. ¿Sí? En cada uno de esos pedazos vamos a estudiar el signo de la derivada. ¿Sí? Bien. Pues bueno, esta información la voy a poner en una tabla. Esta tabla, ¿sí?, en el primer renglón de la tabla voy a poner los intervalos en los que se divide la recta con los puntos críticos y singulares, si es que hubiera. Entonces aquí tendría de menos infinito todo lo que está a la izquierda del menos 2. Luego todo lo que está entre menos 2 y 3. Y finalmente todo lo que está a la derecha del 3. De 3 hasta infinito. Y en la primera columna lo que vamos a poner va a ser todos los factores de la derivada. ¿Sí? Entonces el primero es el menos 6, luego es x más 2, no importa en qué orden los escriban, ¿sí? Luego el x menos 3. Después va a poner derivada y la función. Bien, ahora, ¿cómo voy a llenar la tabla? Lo que vamos a hacer es poner el signo de cada uno de los factores en cada uno de los intervalos. Entonces primero, el menos 6. Menos 6 es siempre negativo, ¿sí?, en todos los reales. Entonces ahí ponemos el signo, que es negativo. X más 2.
X más 2, recuerden que el más 2 desplaza la recta, el 0 de la recta lo desplaza a menos 2, entonces todo lo que esté a la izquierda de menos 2, ¿sí?, será negativo y a la derecha positivo. X menos 3, el 0 se desplazó al 3, todo lo que esté a la izquierda del 3 será negativo y todo lo que esté a la derecha positivo. Bien. Como la derivada es el producto de estos tres factores, pues vamos a multiplicar los signos. Menos por menos más, por menos menos, 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 más. Y acá sería menos por más, es más. Menos, menos, aquí es menos. Bien. Si recuerdan nuestros resultados anteriores, habíamos dicho que si la derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Por lo tanto, aquí, como la derivada es negativa en este intervalo, la función es decreciente. Aquí la derivada es positiva, entonces la función crece. Y finalmente, en este otro intervalo, la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? Más información. El cambio de signo justamente alrededor de menos 2 es de menos a más, según el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Pendiente negativa a la izquierda, pendiente positiva a la derecha, tenemos un mínimo local. Y en 3 el cambio de signo es de más a menos, entonces es un máximo. ¿Sí? Local. Bien, entonces ya tenemos aquí vamos cerrando el ejercicio, ¿no? Entonces f tiene un mínimo local en x igual a menos 2, ¿sí? Y un máximo local en x igual a 3, ¿sí? La función es decreciente, f es decreciente en menos infinito, menos 2, unión 3 infinito. Sí, quizá lo debí haber puesto en color para que lo identifiquemos. Entonces es en menos infinito menos 2, ¿sí? Unión, el intervalo donde fue decreciente, naranja, es 3 infinito. Ahí la función es decreciente. La función es creciente. Recuerden que esta no es una notación estándar, ¿sí? Pero así lo voy a escribir para hacer la escritura más rápida. F crece en el intervalo menos 2, 3. ¿Sí? Ahí es creciente la función. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a obtener la gráfica? ¿Cómo vamos a hacer el esbozo de la gráfica? Bueno, para esbozar la gráfica vamos a dibujar estos puntos y sus valores máximos y mínimos locales. Entonces tenemos un mínimo en menos 2. Acá está el otro punto crítico, 3. ¿Cuánto vale la función en menos 2? Bueno, acá ya lo tengo. La función en menos 2 vale menos 44. Entonces, en menos 2 la función vale menos 44. Y en 3, el otro punto crítico, la función vale 81. No está a escala el dibujo. ¿Sí? Aquí, 81. Y ahora sí, vamos a dibujar la gráfica. Noten, a la izquierda de menos 2, déjenme poner otra vez los intervalos. Aquí la función es decreciente, crece entre menos 2 y 3 y después vuelve a decrecer. Tenemos un mínimo local en menos 2. ¿Cuál es el comportamiento que habíamos dicho en los mínimos? El comportamiento de f, la función, pues aquí en menos 2 vale menos 44 y localmente hablando, la función hace esto. Análogamente en 3, sí tenemos un máximo local, entonces acá la función localmente hace esto. ¿Sí? ¿Cómo completamos la función, la gráfica? Pues con la información que tenemos de los intervalos de incremento y decremento. A la izquierda de menos 2, la función crece, ¿sí? Es decreciente. Entonces, tenemos que completar la gráfica de esta manera, ¿sí? La función es decreciente.
Luego, entre menos 2 y 3, en la parte morada, la función es creciente. Entonces tiene que venir por acá, conectarse. Y después, en la parte naranja, la función vuelve a ser decreciente, completamos y ya terminamos el dibujo un esbozo de la gráfica de la función. ¿Sí? Vamos a comprobar este dibujo con GeoGebra. ¿Sí? Entonces, la gráfica de la función, aquí está, ya bien hecha. Bien, entonces esto termina nuestro